Hace un par de semanas apareció el informe 2015, los docentes en México. Es un documento relevante que plantea las principales cifras, tendencias y características de los docentes en México y que vale la pena examinar en detalle este informe por varias razones. Y creo que una primera razón muy importante es porque la experiencia en México es relativamente reciente con la organización y sistematización de cifras de interés público. Quizás solamente baste mencionar que recientemente también, con esta administración, en el 2013, apenas se llevó a cabo el censo de estudiantes y maestros de escuela de educación básica, el CEMABE. Esto nos puede dar un indicador de que en realidad tenemos solamente una experiencia muy limitada y muy reciente en la organización y sistematización de información de interés público. Entonces vale la pena considerar que el informe que recientemente acaba de publicar el INEE es importante revisarlo en detalle. Una segunda razón que también es importante mencionar por qué vale la pena revisar este documento en detalle es porque es uno de los primeros documentos que el INEE publica ahora que tiene un estatus de autónomo, que le fue conferido constitucionalmente a partir del 2013. No quiere decir que el INEE antes no hubiera tenido publicaciones, pero sí es en esta nueva etapa de organismo autónomo. El INEE había constituido ya una trayectoria como organismo encargado de la evaluación educativa, y de hecho sus publicaciones sobre el panorama educativo, los indicadores educativos y sobre los resultados de la prueba PISA habían sido documentos muy importantes, relevantes, que se venían a sumar a la información disponible sobre el sistema educativo nacional. Pero ahora el INEE tiene una nueva responsabilidad, que es evaluar la calidad del sistema educativo en educación básica y media superior. Entonces, este primer reporte, que es sobre los docentes en México, está en esa nueva característica, con una nueva organización, una nueva responsabilidad, y vale la pena revisar este documento para ver cómo está avanzando el INEE en esta nueva tarea. Una tercera razón que también vale la pena mencionar es, como todos sabemos, está en marcha un proceso de reforma de la evaluación de los profesores. Por primera vez a escala nacional cambiaron las reglas del juego de la manera de ingresar a la profesión docente. Ahora está en marcha el concurso de oposición para que se pueda ingresar a la profesión docente, y para promoverse también debe evaluarse. Es decir, está implementándose este proceso de reforma y vale la pena tener información relativamente certera a este respecto. Entonces, esta sería una razón también muy importante para revisar el reporte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Y una cuarta razón que también vale la pena mencionar, y que yo creo que sería lo central, es el contenido mismo de este informe. ¿Qué tiene este informe? Son cerca de 2 centenares de páginas en las cuales se hace esta caracterización y las principales dimensiones de los docentes en México. Un primer capítulo dedicado a la manera en la que, a las dimensiones que tienen los docentes en México, cómo se distribuyen, en qué niveles, etc. Un segundo capítulo también muy importante, que es sobre los aspectos contractuales. ¿Cómo están contratados los profesores y cuáles serían las principales cifras a este respecto? El tercer capítulo, que está dedicado a la formación inicial de los profesores. Y un cuarto capítulo y último, que es sobre los resultados del concurso de ingreso, tanto antes del 2013-14, que fue cuando se puso en marcha, como los resultados ahora en esta nueva condición de concursos de oposición, y que pueden encontrarse ahí las cifras más sobresalientes. Y es importante entonces
ver en detalle, examinar las cifras que está dando este reporte para tener una idea mucho más clara y más precisa en este contexto. Tiene cifras importantes, como por ejemplo, sabemos que las mujeres hacen mayoría en la profesión docente y que constituyen un volumen mucho mayor, pero una de las cifras que da, por ejemplo, este informe es que en buena medida la mayoría pertenecen a niveles de ingreso relativamente bajos. No solamente son mujeres, sino que también pertenecen a un estrato de esta naturaleza. Contar con una mayor precisión sobre este tipo de cifras, las instituciones de las que provienen, el tipo de formación que han recibido, creo que sería importante revisarlas para tener una mayor certeza sobre el reto que tenemos enfrente como país y sobre la labor que está haciendo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y sobre todo para el tipo de políticas que están en marcha y los factores que están involucrados, en el cual el tema de los recursos es un asunto clave. Tenemos un reto mayúsculo, pero también necesitamos recursos. Tenemos un volumen grande de profesores que podrían estar en esta condición y vale la pena tener una dimensión mucho más clara de lo que significa este proceso de evaluación.